Hay personas que se acostumbran tanto a recibir atención que poco a poco comienzan a medir su valor según el efecto que provocan en otros. Las miradas, los halagos o simplemente la sensación de gustarle a todo el mundo terminan alimentando una idea peligrosa: creer que siempre van a poder provocar algo en los demás. Y mientras eso siga pasando, todo está bien, hasta que aparece alguien que no reacciona, porque a veces una sola persona indiferente puede provocar más inseguridad que cientos de personas admirándote. Por eso hoy, en Joyas del Anime, hablaremos de Kuroi wa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsujinai. Estas son las aventuras no tan aventuras de Mona Kawaii, una estudiante de preparatoria que prácticamente vive convencida de que su encanto puede conquistar a cualquier persona. El problema es que en su camino aparece Medaka Kuroiwa, un chico que debido a cierta formación personal intenta mantenerse alejado de cualquier tipo de tentación romántica, provocando que Mona choque por primera vez contra alguien que simplemente no cae ante ella. Y aunque la premisa pueda parecer la típica comedia romántica donde la waifu intenta enamorar al protagonista, lo realmente interesante es ver cómo la waifu empieza a perder la calma cuando encuentra a alguien que simplemente no reacciona, porque toda su vida estuvo acostumbrada a recibir atención, a provocar reacciones y a sentirse deseada constantemente. Y cuando alguien rompe la lógica por primera vez, lo que empieza a temblar no es solo su orgullo, sino también la forma en la que entiende su propio valor. El problema de Mona no es simplemente ser una chica orgullosa. El verdadero problema es que gran parte de su seguridad personal nació de algo externo. Desde el inicio de la serie vemos cómo prácticamente todas las personas a su alrededor reaccionan ante ella de una u otra manera. La waifu sabe que es atractiva, sabe perfectamente el efecto que provoca en los demás y también entiende cómo utilizar eso a su favor. Pero después de tanto tiempo viviendo bajo esa lógica, era inevitable que comenzara a asociar su valor personal con la atención que recibía de los demás. Por eso, Medaka representa algo tan extraño para ella, porque por primera vez aparece alguien que no parece impresionarse, alguien que no se pone nervioso, que no busca acercarse a la protagonista y que tampoco valida constantemente esa imagen que había construido de sí misma. Y aunque pueda parecer algo pequeño, para la waifu eso termina convirtiéndose en un golpe directo a su ego. No porque estuviera enamorada desde el inicio, sino porque Medaka rompe con una realidad a la que ella estaba completamente acostumbrada. Y aquí es donde la serie comienza a ser algo bastante interesante con la protagonista, porque al inicio todos los intentos de la waifu por llamar la atención de Medaka se sienten casi como un juego. Ella se muestra segura de sí misma, confiada y hasta divertida mientras intenta hacerlo caer poco a poco, utilizando su apariencia, su actitud o cualquier situación que pueda poner nervioso al protagonista. El problema es que nada funciona, y mientras más veces fracasa, más comienza a frustrarse, porque llega un punto donde lo importante ya no es gustar a Medaka, sino demostrar que todavía puede provocar algo en él. La situación deja de convertirse en una simple competencia romántica y poco a poco empieza a afectar directamente el estado emocional de la waifu. Cada intento frustrado, cada momento donde no logra provocar la respuesta que esperaba, termina alimentando todavía más esa necesidad de seguir intentándolo. Y aunque intenta convencerse de que todo sigue siendo un juego, la realidad es que emocionalmente ya dejó de serlo, porque mientras más atención le dedica a Medaka, más comienza a depender de la validación que le representa. Y ahí es donde la serie da la vuelta completa a la dinámica romántica, ya que normalmente en este tipo de historias, el protagonista es quien vive obsesionado con llamar la atención de la waifu, pero aquí ocurre exactamente lo contrario. Y es ahí donde Mona termina siendo víctima de su propio juego, porque lo que comenzó como una simple necesidad de demostrar que todavía puede conquistar a cualquiera, termina castigándola con la única situación que nunca pudo controlar: enamorarse de verdad. La waifu pasó tanto tiempo intentando provocar una reacción en Medaka, buscando llamar su atención y obsesionándose con demostrar que podía hacerlo caer ante ella, que nunca notó el momento exacto en el que todo dejó de tratarse de orgullo, porque mientras Mona intentaba desesperadamente hacer que Medaka se fijara en ella, fue ella quien terminó desarrollando sentimientos reales por alguien que jamás logró controlar.
Y creo que por eso Mona termina siendo un personaje mucho más complejo de lo que parece a simple vista, porque detrás de todas las escenas de comedia, los intentos exagerados de seducción y los momentos absurdos del anime, realmente hay una protagonista que nunca aprendió a separar su valor personal de la atención que recibía de los demás, y cuando alguien dejó de alimentar constantemente esa imagen que tenía de sí misma, por primera vez tuvo que enfrentarse a algo que no podía resolver únicamente con encanto, seguridad o apariencia. Tal vez por eso Mona termina frustrándose tanto a lo largo de la serie, porque en el fondo, Medaka no solo representa a una persona que no cayó ante ella, sino también la primera vez que la waifu siente que no tiene el control absoluto de cómo la perciben los demás. Y quizás ahí es donde realmente nace todo el conflicto emocional de la protagonista, porque entre el orgullo, la validación y obsesión, Mona nunca notó el momento exacto en lo que aquello que comenzó como un simple reto terminó convirtiéndose en sentimientos reales, porque al final Medaka nunca terminó cayendo ante Mona, pero ella sí terminó enamorándose de alguien que jamás pudo caer ante sus encantos. Nos vemos en la próxima. Chao.